Si eres el propietario o propietaria de un gato, es muy probable que en más de una ocasión te hayas preguntado, oye, ¿cuánto tiempo puedo dejar a mi gato solo en casa? En este vídeo no solamente vamos a dar respuesta a esa pregunta, sino que además te voy a dar una serie de consejos prácticos muy útiles, ya verás que son facilísimos de aplicar, para que puedas dejarlo el máximo tiempo posible solo, sin que el animal manifieste ni síntomas de estrés o de ansiedad por separación. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. A pesar de ser un animal tremendamente independiente, los gatos también padecen el síndrome de ansiedad por separación. Se estima que este problema afecta a 1 de cada 10 gatos, es decir, que el 10% de los gatos lo pasa fatal cuando no estáis con ellos en casa. La nueva ley aquí en España de bienestar animal, que entró en vigor hace unos meses, establece por ley que está prohibido dejar a un gato solo por más de 3 días. Y lo cierto es que desde el punto de vista veterinario no es aconsejable sobrepasar estos 3 días. La verdad es que los animales, el riesgo de que lo pasen fatal se va a ver incrementado de manera exacerbada. Por lo tanto, cuando me preguntáis o me decís, oye, ¿lo puedo dejar por 15 días solo, que me voy de vacaciones, que tengo que salir a trabajar y no voy a volver en tantos días? Si ese tiempo es superior a los 3 días, no es lo más aconsejable. ¿Y qué consejos os puedo dar para que ese tiempo que el animal esté solo no le genere ese problema de estrés o ansiedad por separación? Pues de entrada, es muy importante que cierres todas las ventanas. Esto es algo que muchísimas veces la gente se olvida, porque el animal se estresa y lo primero que tiende a hacer es a escaparse. Que las dejes cerradas no quiere decir que las dejes con la persiana bajada. Es muy importante que la casa esté iluminada, que el gato pueda asomarse a la ventana pero nunca salir al exterior. Mucho cuidado con el agua. No sirve solamente, si lo vas a dejar por más de 3 días solo, dejarle 1 o 2 bebederos. Yo te recomendaría en este caso que comprases uno de estos bebederos de cascada, estos que cae un chorrito de agua y hace un ruido, porque esto les atrae mucho más a beber. El animal, cuando se estresa, puede manifestar esa ansiedad dejando de beber, y es muy importante que el animal beba y que el agua no le sepa a agua estancada. Estos bebederos no cuestan mucho dinero. Aquí abajo en la descripción os dejaremos alguno para que veáis los precios y veréis que para nada son caros. Es también muy importante que dejes varios comederos alrededor de la casa. Comederos con la comida favorita del gato, distribuidos en varias zonas para que el animal, como va a explorar toda la casa, sienta la curiosidad de explorar, de moverse y la sensación para él muy interesante de comer en sitios distintos. Al mismo tiempo, nunca te vayas de casa dejando el arenero sucio, y más a más, deja 1 o 2 areneros extra en sitios donde tú pienses que a lo mejor el gato nunca va a ir a hacer sus necesidades, pero como va a estar explorando, buscándote, es importante que allí donde le venga el apretón, pues tenga su arenero, porque esto le va a tranquilizar mucho. Encontrar varios puntos donde pueda hacer sus necesidades, que estén muy limpios, para él es fundamental. Y al mismo tiempo, pues todos sus juguetes, todas sus chucherías, todas sus cosas con las cuales juega y se esconde, es muy importante que las dejes a su alcance. De hecho, incluso te recomendaría que dejes alguna caja de cartón en diferentes habitaciones, porque el gato va a ir explorando distintos sitios y si encuentra una caja de cartón encontrará muy agradable meterse en ella. Para el gato, una caja de cartón es el sitio que más le tranquiliza cuando está solo. Y evidentemente, y es de cajón, no dejes las puertas de la casa cerradas. Ya sé que nosotros tenemos mucho la costumbre de cuando nos vamos cerrarlo todo, pero no, al gato le va a interesar mucho y va a ser su mejor distracción explorar alrededor de todo el domicilio. Pues nada más, espero que estos consejos hayan sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.